Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de fisiología virtual. En esta oportunidad les quería hablar sobre algunos de los aspectos más interesantes que tienen los mecanismos de regulación homeostática. Y entonces, se recuerdan, pero las variables reguladas homeostáticamente son aquellas que el organismo debe mantener dentro de un rango normal o fisiológico, sobre todo en el líquido extracelular. Por ejemplo, las concentraciones de sodio o la molaridad, la concentración de potasio, la concentración de calcio, la concentración de glucosa, la concentración de dióxido de carbono, la concentración de oxígeno, la concentración de hidrogeniones, o sea, el pH, y además la presión arterial, la volemia o el volumen de líquido extracelular y la temperatura corporal. Esas son las variables entonces que el organismo debe mantener dentro de un rango normal o fisiológico. Y yo lo que voy a comentarles es sobre todas las que tienen que ver con la concentración o sea, regulación de concentración para mantener, por ejemplo, el sodio en 145 milosmoles por litro, el potasio en 4 milosmoles por litro, el calcio en 2,5, la glucosa en 5,5, el dióxido de carbono en 16-17 milosmoles por litro, el oxígeno entre 9 y 10 milosmoles por litro, y los hidrógenos en alrededor de 40 nanomoles por litro. Entonces, ¿cómo cumplen esa función? Por ejemplo, para el caso de la potasemia, ¿cómo mantienen la concentración de potasio extracelular? Fíjense que dentro del espacio extracelular sería concentración de potasio o cantidad de potasio en función de la cantidad de agua, ¿no? Entonces, lo que hacen los sistemas es equiparar la relación entre ingreso y egreso de potasio. Para el caso de la calcemia es similar. La cantidad de calcio en función de la cantidad de agua se mantiene regulando o controlando el ingreso de calcio al medio interno del animal y los egresos de calcio, o sea, del medio interno o directamente de la sangre. Para el caso de la glucemia, también se realiza de modo similar. Lo que tratan estos mecanismos de regulación homeostática es mantener o equiparar los ingresos y los egresos de glucosa del medio interno. Para el caso de la presión de dióxido de carbono, en este caso la cantidad de dióxido de carbono en función de la cantidad de agua se mantiene equiparando la eliminación de dióxido de carbono con la producción metabólica de dióxido de carbono. Para el caso de la concentración de hidrogeniones, lo mismo, todos los sistemas lo que hacen es equiparar la eliminación de hidrogeniones con la producción de hidrogeniones, ¿no? Para la presión de oxígeno, también, fíjense, lo que se equipara son los ingresos de oxígeno con el consumo que tienen los tejidos de oxígeno. Entonces, en general, para todas estas, lo que se maneja siempre es la sustancia en cuestión, o sea, el hidrógeno, el dióxido de carbono, el oxígeno, el sodio, o lo que fuere. El potasio, lo que fuere. Ahora, para el caso de la natremia o de la concentración de sodio en el líquido extracelular, fíjense cómo es que se mantiene, o sea, la cantidad de sodio en función de la cantidad de agua. El organismo o los mecanismos estos de regulación homeostática lo que hacen es manejar el ingreso de agua y la pérdida de agua. No el ingreso y el egreso de sodio, sino el ingreso y el egreso de agua. Así mantienen la concentración de sodio en el líquido extracelular. ¿Qué es lo que sucede cuando lo que controlan los mecanismos son el ingreso y el egreso de sodio al medio interno? Fíjense, controlando la ingesta de sodio y la pérdida de sodio, en definitiva, así lo que se está regulando es la volemia. El sodio entonces es el principal soluto osmóticamente activo a nivel del medio interno, que es el que hace que el agua se mantenga fuera de las células. Entonces, todos estos sistemas que mantienen concentración lo hacen controlando ingresos y egresos del soluto ese en cuestión. Pero para el caso del sodio, el mecanismo es diferente. Y lo que hace es no modificar el ingreso y los egresos del soluto en sí, del sodio, sino modificar el ingreso y el egreso de agua. Entonces esa es una característica diferencial que tiene, digamos, el mantenimiento de la
concentración de sodio con relación a las concentraciones de los otros que vimos antes, ¿no? Entonces, como conclusiones podríamos decir que los sistemas de regulación homeostática mantienen la concentración normal de potasio, calcio, glucosa, oxígeno, dióxido de carbono y agua en el medio interno, equiparando ingresos y egresos, ¿no? Pero la excepción es la natremia, ¿está? Puesto que a la natremia la mantienen controlando ingreso y egreso de agua, no de sodio. Entonces, lo que regulan, digamos, controlando el ingreso y el egreso de sodio es la volemia o el volumen de líquido extracelular. Bueno, espero les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual.